a ustedes la palabra. Y es un verdadero honor, un verdadero privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio, estos medios electrónicos que hoy, por la situación que hemos estado pasando, se han vuelto un medio muy bueno para comunicar los mensajes. Y pues en esta oportunidad vamos a hablar acerca del Salmo número 10, continuando un poquito en el sentir que Dios nos ha movido desde la predicación anterior con el hermano Richard, en la cual veíamos cómo teníamos que hacer de Dios nuestro refugio, que sí hemos pasado situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Entonces, reciban de verdad un gran saludo de parte de todos los hermanos. Estamos siempre muy al pendiente en oración, estamos siempre muy al pendiente en todo lo que se lleve, y pues bueno, seguir las indicaciones de las autoridades. Ya ven que ahorita estamos casi finales de noviembre, entonces se viene, probablemente andan diciendo las autoridades que una nueva ola de contagios. Entonces seguir cuidándonos, seguir teniendo muchísima prudencia en lo que respecta a nuestros servicios y a nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, quiero hacer una oración para encomendar este momento, y damos inicio con lo que es el Salmo 10, lo pueden ir buscando. Entonces, Dios amado, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú nos has permitido tener todos estos medios electrónicos, Señor, para que podamos estar en comunión, Señor, para que podamos estar en comunicación con los hermanos, Señor. Te pido que uses mi mente, mi corazón, mi lengua, Señor, para dar el mensaje, para llevar ese mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios eterno. Úsame, Señor, abre la mente, el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que todo lo que digamos aquí sea respaldado a través de tu Espíritu Santo, Dios eterno. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta pequeña, les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el libro de los Salmos. Es un libro de verdad que maravilloso. Yo cuando de recién que inicié en mi vida cristiana, yo decía, no, pues todos los predicadores siempre inician, las alabanzas se iniciaban con un tema así de que, ay, ahora es vamos a iniciar a leer este salmo y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues cuando yo iniciaba mi vida cristiana, pues yo decía, pues los salmos son como para iniciar un culto, para iniciar algo, ¿no? Y iniciar la alabanza y todo ese tema. Pero no, hombre, la verdad es que son muy profundos. O sea, en este tiempo que lleva la pandemia hemos estado estudiando este libro de los Salmos, y de verdad que tienen muchísima tela que cortar, tienen una profundidad teológica, espiritual, de verdad que enorme. Y a través de los salmos, el rey David, se le atribuye a él gran parte de la autoría. Sin embargo, también hay otros autores, como son Coré, Salomón, Asaf, Eirán y Etán. Ellos también se les atribuyen varios de los salmos, incluso el Salmo 90 se le atribuye a Moisés. Entonces, vemos cómo el libro de los Salmos pues, está constituido por muchos autores, ¿no? Sin embargo, algo muy especial, muy lindo de los Salmos es de que cuando nosotros estamos en alguna situación difícil, en alguna situación que nos vemos oprimidos, que nos vemos cansados, que nos vemos agobiados por situaciones, vemos un respaldo, como que vemos una semejanza a lo que estaba pasando David, y no nos sentimos tan solos. Dentro de este libro de los Salmos, los eruditos lo han distribuido en 5 grandes grupos. Los cuales son los salmos del alma atribulada, los salmos de justicia y maldad, los salmos de gozo y alabanza,
los salmos de variedad de sentimientos y los salmos del Mesías. En los salmos del Mesías pues vemos una profecía directa a lo que era la vida del Señor. Inclusive el Salmo 22 llega a un detalle tan grande, un detalle tan minucioso, que describe prácticamente cómo iba a vivir, cómo iba a morir y todo lo que iba a ser el Mesías, ¿no? Jesús. Entonces, pero de verdad, hermanos, que lo hace con un detalle tan, híjole, no sé, un detalle muy preciso, o sea, y eso es algo maravilloso. Dentro de este Salmo 10, que es lo que nos toca el día de hoy, y lleva titulado Oración por alivio de la opresión de los malvados. En este Salmo 10 vemos cómo el salmista se siente oprimido, el salmista se siente abatido por ciertas circunstancias, y vemos que estos salmos del alma atribulada, el primer agrupamiento está compuesto por 35 salmos que reflejan los temores de alguien cuyos enemigos lo hostigan por todas partes. El enemigo no solo amenaza con el daño físico, sino que también se burla, se mofa, calumnia y miente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, no? Y con frecuencia el enemigo es un ex amigo, algún compañero, y a veces el escritor llega a dudar de que Dios oiga sus oraciones, y en otras oportunidades le agradece a Dios por haber oído sus súplicas. En ocasiones hay dudas respecto de que haya vida después de la tumba, en otras hay un mensaje claro de resurrección. Hay una actitud dura contra el enemigo, con oraciones no solo para la destrucción del mismo, sino también para la destrucción de la familia. Vemos cómo en esos salmos hay mucha variedad de esos sentimientos, ¿no? De que por un lado se siente oprimido, por un lado siente que ya no lo escucha a Dios, por otro lado siente otra situación difícil, ¿no? Entonces, por favor acompáñenme al Salmo 10 y vemos cómo en este Salmo 10 es una continuación de lo que venía explicado en el Salmo 9. Sin embargo, en el Salmo 9 viene una semejanza o una alegoría a que son sentimientos nacionales. Sin embargo, el Salmo 10 son sentimientos más personales de lo que es el rey David. Entonces, para iniciar a leer lo vamos a leer todo el Salmo 10, contiene 18 versículos, y este Salmo 10 está constituido por 4 partes. Los primeros 2 versículos son para invocación, de que invoca a Dios. Los siguientes versículos del 3 al 11 son como un lamento. Después son una petición del versículo 12 al 15, y en la cuarta parte es una muestra de alabanza y de gratitud a Dios. Entonces, el primer bloque es invocación, el siguiente es un lamento, y el siguiente es una petición, y el siguiente es alabanza. Entonces, los primeros 2 versículos del 1 al 2 es la invocación. Entonces dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Aquí vemos cómo el rey David dice: ¿por qué? ¿Por qué no te siento cerca? Pero ojo, hermanos, es una pregunta no en forma de reclamo, ¿no? Así de, oye, pero ¿por qué? Y cosas así, no. Sino es una pregunta como en forma de apelación, ¿no? Decir, oye, mira, ¿por qué está pasando esta situación, no? Es muy diferente el enfoque, ¿no? Cuando uno lo dice de manera enojada, grosera hacia Dios, así de, no, pero pues es que esto, lo otro, no. Es una situación de
de una apelación, ¿no? De, oye, Dios, mira, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué estás lejos de mí, oh Jehová? Y vemos cómo estas palabras del 10, el versículo 1, tiene una semejanza muy parecida al Salmo 22. Por favor, me acompañan al Salmo 22 y leemos el versículo 1 al 12, por favor. Y dice, como breviario cultural, este Salmo 22 pertenece al bloque de los salmos mesiánicos. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Perdón, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si vemos esta pequeña parte y vemos y vamos a Mateo 27:46, en Mateo 27:46 vemos cómo ahí Jesús, cuando estaba en el madero, toma esa parte y es cuando le dice, Elí, Elí, lama sabactani, que es cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Entonces es una alegoría directa, es un clamor profético de lo que David estaba sintiendo en el 10 y lo que iba a pasar el Mesías en el Salmo 22. Entonces vemos cómo esas palabras, y que estoy seguro de que tú y yo las hemos dicho en algún momento de desesperación, en algún momento de angustia, ¿no?, que hayamos tenido. Decir, Dios mío, de verdad que ahora hemos estado pasando situaciones muy complicadas, y no digamos en estos tiempos, ¿no? Situaciones de enfermedad, situaciones de algún fallecimiento, situaciones económicas, algunos despidos de trabajos, de diferentes situaciones, ¿no? Y podemos llegar a tener esa expresión, ¿no?, de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? Dios mío, ¿no me escuchas o qué? Entonces, ahí es donde podemos sentir ese refrigerio de decir, no soy el único que estoy pasando por esa situación. El rey David también ya pasó por esa situación. Y estoy seguro de que muchos de mis hermanos han estado pasando por esa situación o pasaron esa situación, ¿no? Entonces, más adelante del Salmo 22, en los siguientes versículos, trae un refrigerio, ¿no?, a nuestro corazón. Vamos a leerlos hasta el 12, por favor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres quien me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Entonces, ahí lo dejamos hasta aquí, hasta el 11. Ahí podemos ver cómo gradualmente va siendo como una oración, ¿no?, de recordar de cómo Dios ha hecho en su vida, ¿no? En la primera parte, pues sí, es un clamor por apelación, ¿no? Decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, en el transcurrir de los versículos vemos,
nuestros padres se encomendaron a ti. Nuestros padres no fueron avergonzados porque tú los salvaste. Nuestros padres, y así hace un recordatorio de todo lo que ha pasado, ¿no? Y como les decía, hermanos, este Salmo 22 es una maravilla, de verdad, que entre más lo estudio salen y salen más cosas. Y hay una parte bien interesante. Aquí en el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Y uno se piensa, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué llega a esta conclusión, no? En la antigüedad, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, pues no había las pinturas que hoy tenemos, ¿no? Para teñir los colores. De decir, pues yo quiero tal, ¿no? Y ya vas por una pastilla de esas de colores, la hierves y ya metes tu camisa y ya queda de color, ¿no? No era tan sencillo. Antes había unos mecanismos que eran mucho más complicados. Y dentro de ellos había un gusano que se llama el gusano carmesí. Ese gusano es bien interesante porque tiene un mecanismo de que la hembra, cuando va a dar a luz a sus crías, va a un árbol, a un madero, y se pega prácticamente al madero y tiene a sus crías. Y en ese momento, cuando tiene a sus crías, empieza a expulsar una sustancia rojiza. Esa sustancia rojiza es como la que se ve en esta imagen. Esa sustancia rojiza tiñe a sus crías y las tiñe de ese color. Pero lo más importante o el símbolo de este pasaje es de que cuando el gusano sacrifica toda esa pinturita, ese color carmesí, todo ese color rojo, lo sacrifica para cubrir a sus crías y que puedan sobrevivir. Sin embargo, al excretar toda esa sustancia, la hembra fallece. Entonces vemos ahí cómo está simbolizado el madero, porque es en un árbol donde hace ese proceso. Está simbolizado el nacimiento de las crías y está simbolizado la muerte y sobre todo el color rojo de la sangre que Jesucristo derramó por todos y cada uno de nosotros. La derramó para que nosotros tengamos vida. Es en verdad que es algo fascinante, como les digo que estos versículos tienen una alegoría tan directa a lo que fue la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver cómo Dios ya tenía cuidado desde nosotros, ¿no? Tenía cuidado de nosotros desde tiempos inmemoriales. Los eruditos datan los salmos 1000 años antes de la aparición del Mesías. Entonces, es impresionante cómo con ese grado de precisión Dios llega a tener cuidado de nosotros, ¿no, hermanos? Entonces, ese es el mensaje que Dios les quiere dar, ¿no? De que sí podemos estar atribulados, podemos estar desesperados, podemos estar en cualquier situación, pero Dios ya tuvo cuidado de nosotros, hermanos. Y así como ese gusanito sacrifica la vida por sus crías, así Jesucristo dio todo su ser para darnos vida, ¿no? Y dárnosla en abundancia. Entonces, sigamos con nuestro estudio del 10. Ya vimos la primera parte, que es el tema de la invocación, y ahora la siguiente parte del 3 al 11 viene una parte que es como de lamentación. En esta parte yo me la imagino como cuando uno llega con los papás y le dice: mira, papá, es que mira, mi hermano es así, 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 y tú todavía le sigues dando mucho dinero para gastar. Y es que mi hermano es así, 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 y aún tú sigues dándole la mejor ropa, esto y el otro.
Se me hace como una alegoría así muy, muy similar. Entonces, pongamos atención en esta parte y verán cómo es como un reclamo, ¿no? De que, míralo, así y así. Entonces, iniciamos con el 3, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos. Sus caminos son torcidos. En todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo en esa parte describe prácticamente cómo se comportan los malos, ¿no? Describe prácticamente cómo son en su comportamiento, en su diario vivir, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado aquí se ve debemos de tener cuidado de envidiar las cosas que los malvados tienen, ¿no? De decir, híjole, es que mira, mi vecino que híjole, engaña a su esposa y que roba en su trabajo, esto y el otro, pues está bien, le va bien de salud, le va bien en su trabajo, tiene muchísimas cosas y tal, ¿no? Entonces debemos de olvidarnos de esos pensamientos, hermanos, porque no es así, ¿no? Vemos cómo estas personas están totalmente desviados de Dios, desecharon totalmente a Dios de su corazón, ¿no? Entonces, aquí, si vamos a Proverbios 2, del 6 al 15, por favor, vemos una alegoría directa de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Busquemos Proverbios 2 del 6 al 15, por favor. 2 del 6 al 15. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Para andar por sendas tenebrosas, hasta el 15, por favor. Y se alegran haciendo el mal, y se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Híjole, aquí es una palabra bien interesante porque vemos cómo Dios nos sigue hablando, ¿verdad?
¿Recuerdan el año pasado el lema de en nuestro versículo lema en la iglesia, que decía enderezad los caminos? Y aquí nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? Y en el 10:5 nos dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Entonces ahí vemos cómo no queremos estar como los malvados, ¿verdad? No queremos estar en esos caminos torcidos, no queremos estar en esos lugares donde dice ahí que hay vicios y hay cosas malvadas, ¿no? Que no están no están a gusto si no hacen alguna maldad, ¿no? Entonces, Dios nos vuelve a hablar en ese sentido, hermanos, de decir, enderecemos otra vez nuestros caminos, busquemos la sabiduría, busquemos la ciencia, busquemos lo que Dios nos tiene preparados, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que Dios nos da, ¿no? Y la debemos de seguir muy, muy bien. Por ejemplo, vamos a Lucas, por favor. Lucas 3, del 4 al 6, por favor. Lucas 3, del 4 al 6. Lucas 3, del 4 al 6. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo Dios habla proféticamente, ¿no? De cómo iba a llegar, cómo estaba escrito desde Isaías que iba a llegar a alguien que iba a enderezar todos esos caminos, ¿no? Entonces Dios nos vuelve a llamar, y perdón que sea tan insistente en este tema de enderezar el camino, enderezar. Este es un momento, híjoles, hermanos, muy especial, que ya nos tuvo que haber hecho reflexionar, que ya han pasado más de 8 meses en los que ya no hemos podido estar aquí en la iglesia, que ya no hemos podido estar juntos, y ha sido difícil porque yo sé que cuando uno viene a la iglesia y ve a los hermanos, te dan una palabra de aliento, sigue echando ganas, estás pasando por una situación difícil, pues una palmadita en la espalda, un abrazo, una palabra de aliento, pues ayudan mucho. Y sin embargo, en este tiempo no nos hemos podido ver, ¿verdad? Sin embargo, pues soy testigo de que muchos hermanos pues apoyan en oración. Los miércoles se está llevando el ayuno y están orando unos por otros. Estamos al pendiente de las personas, de las personas que llegasen a estar enfermos y tal y tal. Y entre todos se ve ese apoyo, ¿no? Y en verdad que es un momento bien interesante en la humanidad, pero también en la vida cristiana. En la vida cristiana de decir, ya endereza tus caminos, búscame a mí, búscame al verdadero, a tu verdadero Salvador, ¿no? Entonces podemos ver esta parte, y aquí en Ezequiel 18 del 25 al 36, Dios nos da una advertencia, ¿no? Nosotros que ya conocemos el camino, debemos de seguirlo, si no, miren, dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones,
¿Esto aquí qué nos quiere decir? Que si el malvado se arrepiente, pues puede tener salvación, ¿no? Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová, Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Entonces aquí Dios nos dice, ¿no? ¿Qué situaciones debemos de tener, ¿no? De enderezar nuestros caminos, de tener esa parte, ¿no? De no desviarnos, de seguir en el camino de Dios. Y tú te preguntarás, ¿y qué es lo que me hace desviarme del camino? Pues ahorita, hoy en día, pues son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay un programa de internet o de televisión que te empieza a meter pues muchas dudas u otros pensamientos, no digo que ver la tele es pecado y todo eso, o sea, tan legalista, ¿no? Pero es cuestión de conocernos unos mismos, hermanos. De decir, esta parte me está alejando de Dios, ¿no? Estoy siguiendo a una persona en Instagram, en Facebook, y todo lo que publica, todo lo que está haciendo, pues está haciendo desviarme, ¿no? Del camino. Entonces, está haciendo que tenga pensamientos diferentes a los que Dios quisiera, ¿no? Y es cuando en la noche vemos más tiempo el celular que leemos la Biblia o que estamos en alguna otra situación, ¿no? Entonces ahí es donde Dios nos dice, vuelve tus caminos. Aún no has pecado totalmente, ¿no? Pero ya se está desviando el carrito, se puede decir. Ya te estás yendo hacia el mal. Entonces, antes de que vayas y caigas al desfiladero que es el pecado, pues retorna y sigue los caminos derechos que va. Yo considero que esta es una advertencia, ¿no? De decir, apenas estás volteando a ver una desviación que por allá se ve interesante. Entonces vas para allá, pero analízalo y regresa al Señor, ¿no? Esa es la recomendación que Dios nos da. Ya aquí en Jeremías 3, 20 al 22 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Entonces ahí vemos esa parte como Dios nos dice que nos convirtamos, que tornemos nuestro corazón, que volvamos a Dios, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante, hermanos, porque Dios aquí nos da esa parte, ¿no? De decir, conviértete y yo te sanaré, conviértete y yo sanaré tu tierra, ¿no? Entonces, aquí vemos, hermanos, en estos versículos, como en esta parte de la parte de la lamentación, vemos muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo los malvados se jactan, son
altivos, ven con ojos altaneros, son maldicientes, son personas muy malas. Entonces, vamos a ver unos breves ejemplos de esta parte, ¿no? De cómo son esos malvados, cómo identificarlos y cómo no ser como ellos. Si identificamos que estamos yéndonos sobre alguna de esas situaciones, pues debemos de retornar, ¿no? Porque ninguno de nosotros está exento a no pasar por algo similar, ¿no? Entonces, Salmos 49:6, por favor. Salmos 49:6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces, ahí vemos cómo en el versículo 3 se jactan los malvados, ¿no? Y aquí lo retoma al 52:1, adelantitito, dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continuo. Entonces vemos cómo todos hemos conocido a alguien que tiene mucho poder económico, ¿no? O poder con alguna autoridad o cosas así. Entonces vemos cómo ellos dicen: pues yo hago cualquier cosa y si me pasa algo, pues yo lo pago, ¿no? Yo me contrato buenos abogados y tal, y a mí no me va a pasar nada. Si sucede cualquier enfermedad, yo tengo un seguro de gastos médicos mayores y no me va a pasar nada. Y se jactan en sus bienes, ¿no? Se jactan en su autonomía, ¿no? En todo lo que ellos son. Pero si vamos a Salmo 73:8, vamos a seguir viendo varios ejemplos de cómo no debemos de ser, ¿no? Salmo 73:8 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. En el 94:4, igual en Salmos 94:4, dice: por ejemplo, ¿hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y así me podría ir versículo por versículo del 10, y en verdad, hermanos, que hay muchísimas referencias. En verdad podemos ir del 3, del 4, del 5, y hay muchísimas referencias de todo lo que dice el salmista de cómo se comportan los malos, y lo hacen, ¿no? Entonces es impresionante, de verdad que cuando estaba estudiándolo salían muchísimas referencias de que ahora ve para acá, ahora ve para allá, y así. Y en muchos libros, ¿no? Así, en Salmos, en Proverbios, en Mateo, en todos así, salían referencias en Santiago, salían muchas referencias de cómo se comportan todos y cada uno de los malvados, ¿no? En cada versículo lo podríamos desmenuzar así, pero nos llevaríamos bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, el versículo que a continuación les voy a leer y que el que vamos a analizar ahorita es el versículo que en lo personal considero que es el más peligroso. Es el más peligroso y el que más daño le ha hecho a la humanidad, a la sociedad de hoy en día. Y es el versículo 11. Dice: en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Híjoles, hermanos, esta situación es una situación bien preocupante. Cuando las personas hablan y dicen: no, pues ya, no pasa nada, o sea, yo soy malo, yo soy esto y no pasa nada, o sea, yo por muchos años he vivido así, mírame, estoy mejor que tú. Yo conozco varias personas que han dicho: pues mira, yo no voy a la iglesia, yo no
yo no diezmo, yo no ayudo a las personas, yo no hago nada de los que los cristianos hacen. Y mira, yo tengo un mejor trabajo que tú, yo gano más que tú, yo me voy de vacaciones 3 veces al año, yo esto, yo el otro. Y, y es cuando dicen, no, pues si así estudias, pues no lo quiero tener, ¿no? Porque no quiero esa situación. Entonces, este versículo 11, cuando las personas o cuando los seres humanos llegan a ese punto de decir, Dios ya nos olvidó, Dios ya no nos presta atención, Dios ya no hace justicia, en lo personal siento que ese es el versículo más peligroso. Y ha dado pie a una filosofía que se llama el nihilismo. El nihilismo es aquello que dice, no, pues ya Dios no existe, la moral no existe, cada quien puede hacer lo que quiera y hasta ahí. Entonces, esa es una corriente filosófica que le ha hecho tantísimo daño a la humanidad, que le ha hecho tantísimo daño al pueblo de Dios cuando llegamos a esta parte, ¿no? De decir, Dios ha olvidado. Y si tú estás en este momento en alguna situación de decir, no, pues ya yo voy a hacer lo que yo quiera porque Dios ya no existe, ya no tengo nada que ver con él. Inclusive hay una frase muy famosa que usan los filósofos que dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Entonces, ellos se acogen mucho a eso, ¿no? Los ateos, todas esas personas se unen todo eso donde dicen, no, pues Dios no existe, la moral no existe, cada quien vamos a hacer lo que quiera, vamos a hacer esto y el otro y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esa es una situación bien peligrosa, hermanos, la cual debemos de tener muchísimo cuidado con esa parte, debemos de tener muchísimo cuidado de no caer en el versículo más peligroso que hay aquí en esta parte, ¿no? Dios ha olvidado. Entonces, Dios nunca nos ha olvidado, y mucho menos a sus hijos, al pueblo de Dios, ¿no? Dios no nos ha olvidado. Entonces, hasta aquí acabamos lo que es la segunda parte, ¿no? de este salmo. Y la siguiente parte es de petición, que son del versículo 12 al 15, donde nos dice, pues ya, ¿no? Ya acusó a estas personas, ya les dijo, no, pues así, ya los exhibió, ¿no? De decir, no, pues pasa de esta parte y no pasa nada, ¿no? Entonces, en los siguientes versículos dice, del 12 al 15, dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres amparo del huérfano. Aquí en esta parte vemos cómo, si nos vamos a Levítico 19, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no buscarás en tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí vemos una situación bien bonita, ¿no? Ya pasamos por la parte de que le decimos a Dios, oye, ¿por qué ya no me has escuchado esto y el otro? Y después ya pasamos por la parte de acusación y ahora vamos a ver cómo Dios tiene cuidado de los pobres, ¿no? En estos versículos que acabamos de leer, son bien interesantes porque en la antigüedad la actividad económica que se tenía pues era la agricultura, ¿no? Entonces cuando tú ibas a tu parcela, a tu viñedo, pues tú empezabas a recoger los frutos y si se te caía algo, aquí dice que no lo tenías que recoger
¿Para qué? Para que una persona que fuera pobre, pues tuviera la oportunidad de recoger ese fruto y pues alimentarse o venderlo, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo da esta ordenanza de que no debemos de dejar algo apartado para los pobres? Pero aquí es una situación muy interesante, porque yo hubiera pensado, si pues lo que se me cae lo recojo y ya después voy y se lo dejo, ¿no? Ahí al pobre. Pero no. También cuando nosotros vayamos a apoyar o ayudar a algún pobre, a algún desvalido, Dios tiene cuidado de cada detalle, inclusive tiene cuidado de la dignidad del pobre, ¿no? De no decirle, pues ahí te lo recogí y ahí yo te doy, ¿no? Tiene y conserva la dignidad del pobre. ¿Para qué? Para que él vaya y recoja su fruto y tenga esa sensación de que él se lo ganó, de que fue y lo recogió y todo el tema, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo Dios tiene cuidado de los pobres, ¿no? Y nos dice que le debemos de dar con dignidad para que Él tenga esa parte, ¿no? De sentir esa recompensa de que Él lo ha ganado, ¿no? Y también así podemos ver muchísimos ejemplos en Deuteronomio 24:12. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Entonces ahí vemos cómo Dios nos dice, igual, regresamos a lo mismo, de que no debemos de tomar la prenda de alguien que nos vaya a pedir prestado, ¿no? De decirle, oye, pues sí te presto, pero a ver, ¿qué me vas a dejar? ¿Me vas a dejar tu tele, tu PlayStation 5 o cualquier cosa, ¿no? No. Nos dice que debemos de tener cuidado, o sea, de que lo debemos de apoyar sin demandarle cosas pues extras, ¿no? O sea, prestarle y pues cuando te pague y tal y tal. Cuando yo estaba viviendo en Israel, antes de regresarme, de las últimas noticias que se había escuchado ahí en la televisión era de que los bancos, el gobierno estaba buscando legislar que los bancos perdonaran las deudas de los pobres en cierto tiempo, como lo marca la Biblia. Recordemos que el Estado de Israel es un Estado judío y ellos seguían, en la mayoría de las ocasiones, seguían por la situación, por lo que viene aquí estipulado en la Torá, en la Biblia. Por ejemplo, allá no se trabaja los sábados, la jornada laboral es de domingo a jueves y se descansa viernes y sábado. Y o sea, tratan de llevar la ley al pie de la letra, ¿no? Entonces hay una parte en la Biblia donde dice que después de cierto tiempo tú debes de perdonarle las deudas a la persona que te pidió prestado, ¿no? Y ahí vienen los abusados, ¿no? Que dicen, pues voy a pedir prestado y cuando se venga esa ley, pues ya no le pago. Pero no, Dios también dice, si tú pediste prestado, haz todo lo posible para pagar esa deuda. O sea, debe de ser un sano equilibrio, ¿no? De un limpio corazón, ¿no? Tanto el que presta como el que recibe prestado. Entonces, imagínense llegar a ese punto. Qué maravilloso, ¿no? O sea, que te llegasen a perdonar alguna deuda o que tú perdones una deuda, Dios te va a seguir bendiciendo, ¿no? Entonces, vemos aquí una situación bien interesante de cómo el salmista empieza desesperado, después hace una lamentación, pero después ya viene esta parte de esperanza, ¿no? De petición, de ver cómo Dios apoya al huérfano y al desvalido. Entonces, es una situación de que no debemos estar desconfiados, de que debemos de tener mucho cuidado en Dios, más bien debemos estar esperanzados en Dios y no en las cosas, no en las riquezas, no en tus habilidades, no en tus talentos.
Debemos de estar esperanzados a Dios y sobre todo en este tiempo, ¿no? Ya para terminar, me gustaría cerrar con estos versículos en los cuales seguimos viendo muchos ejemplos, ¿no? De igual, si desglosáramos en toda la ley, todas las veces que Dios tiene cuidado de los pobres, en verdad que, y todos los ejemplos que Dios marca en la Biblia cuando tenía cuidado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos y tal y tal, vemos, no acabaríamos, o sea, sería una clase aparte, ¿no? Porque son muchísimos versículos que contienen esa parte. Entonces, ya para terminar, aquí en el 15 al 18 dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halléis ninguna. Jehová es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a hacer más violencia el hombre de la tierra. Entonces, aquí ya, como reflexiones finales, vemos cómo Dios, cómo el salmista le pide esa parte, ¿no? Y cómo termina en los últimos versículos del 16 al 18. Y dice, del 16 al 18 dice: Jehová, eres Rey eternamente y para siempre. Jehová, eres Rey eternamente y para siempre. Ahí ya vemos cómo el salmista cambió toda su perspectiva de que era una situación triste, una situación difícil, a darle toda la gloria a Jehová, ¿no? Entonces, así debemos de terminar nosotros, y así quiero terminar esta reflexión, de que por más triste, por más situación desesperante o desesperanzadora que tengamos, debemos de tener la confianza en que Dios va a estar con nosotros, en que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y ahora sí, ya para cerrar, me gustaría contarles una historia que me contaron cuando vivía en Israel, que decía que cuando una de las partes más interesantes o más importantes del ejército israelí son las fuerzas aéreas. Entonces la fuerza aérea israelí, pues todos quieren estar ahí, ¿no? Y son las fuerzas de élite, así muy, muy, muy interesantes. Y hay una prueba bien interesante cuando dice que antes de empezar a hacer todas las pruebas de los pilotos y todo ese tema, ellos pasan una prueba que es que les vendan totalmente los ojos, y tienen que ir al desierto totalmente vendado de los ojos, y se tienen que estar ahí en el desierto con los ojos vendados toda una noche. Entonces imagínate la angustia, ¿no? Muchas personas dicen que el estrés de incertidumbre es el más crítico, ¿no? Porque empiezas a escuchar un viento que por ahí sopla y dices: ahí viene un águila y me va a comer, ¿no? Ahí viene un sopilote o cosas así. Si escuchas por ahí que se quiebra una ramita, dices: ahí viene un león y me va a atacar, o cosas así, ¿no? Entonces tus ojos están totalmente vendados, pero tus oídos se incrementa la sensibilidad, ¿no? Y empiezas a escuchar cualquier cosita y empiezas a angustiarte y todo. Entonces la prueba consiste en que no te debes de quitar para nada la venda de los ojos. Entonces, pues imagínense, ¿no? Todos están así de: ¿qué estará pasando? ¿Qué está pasando a mi alrededor? No puedo ver nada, escucho esto, el otro, pero no veo nada. Entonces,
La instrucción es de que cuando el primer rayo del sol se filtre, ellos ya tienen permiso a quitarse la venda y ya pasaron la prueba, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa? De que cuando se quitan la venda, ven que está ahí el general que los estaba instruyendo. O sea que nunca estuvieron solos. Y dicen que la lección es esa, que tú cuando estés en las Fuerzas Armadas tengas la confianza de que siempre va a estar alguien ahí. Y así como esos soldados tienen no supieron a un principio, pero ya cuando entendieron la lección de que su general siempre va a estar ahí para protegerlos, así nosotros debemos de tener esa fe ciega, esa venda en los ojos de estar seguros de que Dios está ahí al pendiente de nosotros. Pues esa es mi reflexión final, hermanos, y en verdad que me da muchísimo gusto volver a dirigirme a ustedes, volverme a tener comunicación con todos y cada uno de ustedes, y deseo que en verdad Dios los siga bendiciendo, que Dios les siga hablando a sus vidas y mantengámonos firmes, hermanos, animados y sobre todo teniendo todas las precauciones debidas para contrarrestar esta situación que vive la humanidad, ¿no? Me gustaría finalizar con una oración y que Dios los bendiga mucho, ¿vale? Señor Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te agradezco por este momento, Señor, que nos permitiste meditar en tu palabra. Te pido que tú sigas cuidando a todas y cada una de las familias que integran el Centro Cristiano Betel, Señor, a todas y cada una de las familias que integran el pueblo de Dios, Señor, a todas y cada una de las familias que están en alguna situación desesperante, a todas y cada una de las familias que están en alguna situación que podría verse difícil, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor. A aquellas personas que aún no conocen de ti, Señor, te pido que tú los sigas bendiciendo, Señor, que tú los sigas atrayendo a tus pies, Señor, y te pido que tú bendigas a toda la humanidad, Señor, y que esto pronto pase, Señor. Pero no pase solo por pasar, Señor, sino que todos y cada uno de nosotros, de los hombres, Señor, de la humanidad, tenga esa certidumbre de que tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, Señor. Que salgamos de esta pandemia, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Que salgamos de esta situación difícil, Señor, alabándote y glorificándote solo a ti, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.